Pepa Jiménez Endrina nace en Almonte en 1964. Estudió la diplomatura de Magisterio y la licenciatura de Ciencias de la Educación por la rama de Pedagogía. Desde siempre ha estado unida a la literatura. De niña, escuchando los cuentos que le contaba su madre, que ésta a su vez le había contado su tía abuela, ha publicado la novela Pensión Endrina y su frase favorita es: las letras son la octava maravilla del mundo. Hoy en Mujeres del Siglo XXI tenemos el enorme placer de presentaros a Pepa. Pepa es una maestra y también escritora nacida en Almonte que en la actualidad está trabajando en un cole de Sevilla y nos viene a contar desde allí sus experiencias y también nos viene a hablar acerca de su libro. ¡Comenzamos! Pepa, coméntanos, ¿cómo fue tu infancia? Los recuerdos que tengo de mi infancia son muy diferentes a los que tienen hoy en día los niños en el pueblo. Para empezar, no teníamos agua corriente, sino que teníamos un pozo, la mayoría de las casas los tenía, con el que se limpiaba y nos aseábamos, y después venía el ahugador por las calles para llenar los cántaros, que era lo que se bebía. La luz, aunque teníamos luz eléctrica, se iba muy a menudo. Íbamos a comprar la leche a la casa del lechero, que tenía sus vacas en el corral. El panadero venía por las calles a vender el pan. Después vivíamos mucho en la calle, jugábamos a la pelota, al elástico, a las chinas, hacíamos teatro en nuestras casas, en la casa de mía, en la casa de los amigos, íbamos mucho a las casas de los amigos. Mi madre nos contaba muchísimos cuentos, los cuentos de su tía bisabuela. Tampoco había los teléfonos que hoy tenemos, los móviles, sino que eran teléfonos donde había la centralita a la que había que llamar y ella te pasaba al teléfono que deseabas hablar. En fin, un mundo muy distinto donde no existía internet, ni móviles, ni tablets. Y el televisor era muy reciente y escuchábamos sobre todo con la familia la radio. ¿Había mucha diferencia entre ser un niño o ser una niña? En mi niñez y juventud había mucha diferencia entre ser niño y niña. Para empezar, comenzaré diciendo que cuando yo era pequeña estábamos en el colegio con clases distintas, los niños y las niñas, y colegios diferentes. No fue cuando yo tuve sobre 11 o 12 años que comenzaron a hacer las clases mixtas. Y los juegos eran muy diferentes, los niños jugaban a la pelota, al trompo, a las canicas, y nosotros jugábamos al elástico, a las muñecas, teníamos cromos y las muñecas de cartón y recortables en papel que pegábamos en su ropa. Y también los niños tenían mucha más libertad que las niñas, se quedaban más tarde en el paseo, sacaban más pronto el carnet de conducir porque trabajaban antes, ganaban más dinero. Y nosotras, pues, aquellas niñas que no estudiaron y se quedaron en casa, estuvieron y se echaron novios pronto. En fin, había mucha diferencia en mi época entre los niños y las niñas. Has escrito un libro, ¿verdad? ¿De qué trata? Cuéntanos. Yo he publicado el libro Pensión Endrina. Es un libro autobiográfico sobre mi niñez y adolescencia en un negocio familiar que tuvo mis padres en el pueblo y que se llamaba Pensión Endrina. ¿Cuál fue tu inspiración para escribir ese libro? A mí me inspiró a escribir este libro el pensar la gran cantidad de personas que pasaron por la pensión en una época en donde no existía internet, no existían móviles, y viví una serie de costumbres, idiomas que me ofrecían la cantidad de huéspedes que estuvieron por allí, totalmente diferente a lo que pudieron estar viviendo los amigos de mi época. ¿Nos podrías leer un poquito de ese libro? Os voy a leer un trozo, un resumen del capítulo primero del libro, que se llama El trajín de la pensión. Esta es la portada del libro y en él, como veréis, está el patio de la pensión. Alrededor de ella había habitaciones que daban a él. Durante mucho tiempo esta fue la imagen hasta que se reformó un poco. Dice así:
La pensión era un trajín continuo de gente que entraba y salía, personas de todas las edades, condiciones sociales, culturales y económicas, procedentes de una diversidad de países. Entre sus paredes protagonizaron un sinfín de historias increíbles que llenaron nuestra vida familiar, pues familia y pensión constituían un complemento indisoluble. Allí vivíamos y compartíamos todo con los huéspedes, momentos buenos, los regulares y los malos. Entre ellos estuvieron la policía de tráfico de la Romería del Rocío, arqueólogos, trabajadores para el Pan al Monte Marisma, también trabajadores de la iglesia de la Ermita del Rocío que la estaban construyendo de nuevo, hoteles de Matalascaña, en fin, muchísimas personas. Debo decir que no hubo un solo día durante sus 33 años de actividad en que la pensión no acogiese a un nuevo huésped, ni siquiera en fechas tan señaladas como Navidad o fin de año. En una época de vacío cultural disfrutamos de charlas, libros y dulces de diferentes culturas. Escuchamos idiomas nunca oídos y descubrimos que incluso dentro de España se hablaban lenguas distintas, como hacían los valencianos de la empresa Meneospor, la primera empresa que plantó frutos rojos en la zona. Gozamos del privilegio de tener la primera televisión en color, de uno de los primeros del pueblo, para los huéspedes, pero que al final la disfrutábamos junto a los amigos. La pensión fue un lugar donde nunca cabía la monotonía, tanto por el trabajo que se acumulaba como por la variedad de acontecimientos que allí ocurrían. La pensión nos dio y nos quitó mucho, pero nunca nos desprendimos de sus recuerdos. Pepa, ¿y tienes más proyectos en mente? Tengo nuevos proyectos para publicar, como son poesías que siempre me han gustado mucho, como los cuentos que mi madre nos contaba de pequeña, que eran de su tía bisabuela, como cosas simpáticas que a lo largo de mi etapa profesional como maestra, que aún estoy en activo, pues los niños me han dicho y me han parecido muy interesantes y simpáticas. Y eso es lo que intentaré publicar en un futuro. ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a las jóvenes de hoy? Me gustaría transmitirle a las jóvenes de hoy en día, del siglo XXI, que lucharan por lo que desean ser, que estudien para que tengan su trabajo y su independencia económica y sean personas fuertes, libres, poderosas, para que sean ellas mismas. Muchísimas gracias, Pepa, por tu aportación y colaboración con Mujeres del Siglo XXI en este programa. Nos ha encantado tu novela, Pensión Endrina, y esa cercanía con la que nos has trasladado tus experiencias en ese negocio familiar tan bonita, en esa pensión, todo lo que opinas del pasado, del presente y del futuro. Y además nos encantará colaborar contigo. Al resto que nos estáis viendo, que nos estáis escuchando, nos encantaría además que nos siguierais en este canal de YouTube, que tenemos muchísimas cosas en la palestra. Paso, que voy ardiendo. Y además nos puedes seguir en nuestro Instagram, que se llama Mujeres del Siglo XXI_Huelva, donde podrás estar al tanto de todas las cosas que se están cociendo en el ambiente. Así que nada, los queremos mucho y próximamente más. Esta primavera viene cargada un viaje de cosas.